Saludos, mis amados estudiantes de quinto de secundaria. Soy su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerde preparar su área de trabajo, lavando sus manos y desinfectando todo con agua y jabón para prevenir los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano los materiales para anotar todo aquello que te genere interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás regla, lápiz, lápices de colores, compás y por supuesto tu cuaderno de trabajo. En la clase pasada trabajamos las definiciones de cada una de las cónicas y sus elementos gráficos. Hicimos un recorrido a través de cada una de las definiciones. Estas son circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Además, conocimos sus diferentes elementos gráficos. En consecuencia, el día de hoy trabajaremos con la circunferencia. El propósito de esta clase es determinar la ecuación canónica y la ecuación general de la circunferencia, conocidos el centro y el radio. Antes de dar inicio, veamos qué recuerda sobre las cónicas. Para ello, responde las siguientes preguntas, seleccionando la respuesta correcta. Si un plano corta la superficie cónica perpendicular al eje de revolución del cono, la curva cónica que resulta es A, circunferencia, B, elipse, C, parábola, D, hipérbola. Si escogiste la A, estás en lo correcto. La curva cónica que se genera es una circunferencia. Vamos a ver la siguiente pregunta. Si un plano corta la superficie del cono, formando un ángulo con el eje de revolución menor al que forma la generatriz, la cónica que se genera es A, circunferencia, B, elipse, C, parábola, D, hipérbola.
Si escogiste la D, es decir, la hipérbola, estás en lo correcto. Notemos, si este es el plano, este es el ángulo respecto al eje de revolución. Si lo colocamos de manera que sea menor, entonces corta ambas hojas del cono y forma una hipérbola. ¿Cuáles elementos gráficos se distinguen en una circunferencia? A. Centro, radiovector, cuerda y diámetro. B. Centro, radio, cuerda y diámetro. C. Foco, directriz, parámetro, eje, vértice y radiovector. D. Focos, eje focal, eje secundario, centro, vértices, radios vectores, distancia focal, eje mayor y eje menor. Si respondiste la B, estás en lo correcto. Los elementos gráficos de una circunferencia son centro, radio, cuerda y diámetro. Como vimos en la clase pasada, una circunferencia se define como la línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto llamado centro. La distancia que existe de cualquier punto de la circunferencia hasta el centro le llamamos radio. Cabe señalar que círculo y circunferencia no son sinónimos. La circunferencia se refiere a la línea que delimita el círculo, como en esto, solo los puntos del borde. Mientras que el círculo se refiere a los puntos del borde unido con todos los puntos que le quedan dentro, es decir, como en esta superficie, todos estos puntos. El trabajo del día de hoy lo basaremos en la siguiente situación. Como todos saben, la pandemia del COVID-19 ha provocado en República Dominicana y el mundo el cierre de los centros educativos. Durante el primer periodo, los estudiantes de quinto de secundaria realizaron un reportaje. José, uno de los estudiantes de quinto de secundaria, dice haber descubierto algo muy interesante y quiere presentárselo de manera presencial a los profesores de su centro. A lo cual, su profesor de matemáticas responde: está prohibido reunirse con estudiantes en el centro educativo, pero haremos una excepción con usted si nos envía un modelo algebraico que determine dónde podría colocarse un profesor a cierta distancia de usted. Bien, ayudemos a José. La situación es la siguiente. José no sabe dónde puede ubicarse, así que va a escoger un punto cualquiera. Digamos que escoge este punto. Y vamos a ponerle nombre. Llamémosle H, K. Un punto en el plano, donde H es la componente horizontal y K es la componente vertical. Ahora José debe pensar en dónde deben colocarse cada uno de los profesores. La condición de la situación problemática es que cada profesor debe mantenerse a una cierta distancia. ¿A qué distancia? No lo sabemos, pero todos los profesores deben mantener esa distancia. Así que a la distancia a la que debe mantenerse cada profesor, vamos a llamarle R. Y va a ser representada con este segmento. De manera que aquí podemos ubicar un profesor. Excelente hasta ahí.
Ahora notemos que este punto que hemos marcado para un profesor cualquiera también tiene unas componentes. Hay una componente horizontal, X, y hay una componente vertical, Y, de manera tal que a nuestro punto donde está ubicado el profesor le llamaremos X, Y. De modo que tenemos una circunferencia con centro H, K y un punto de la circunferencia X, Y. Necesitamos hallar un modelo matemático para esta circunferencia. Es decir, necesitamos hallar alguna fórmula que me determine cada punto de esa circunferencia, ya que podría haber un profesor aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y así sucesivamente en cualquier punto de esta circunferencia podría sentarse un profesor. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero es que podemos observar que esta horizontal podría prolongarse hasta cortar con la vertical y se nos forma un triángulo rectángulo. Eso suena bien, porque al pensar en triángulo rectángulo, inmediatamente pensamos en teorema de Pitágoras. Una luz en el camino. Ya tenemos idea de qué hacer. Necesitamos hallar cuánto vale esto, el radio de esa circunferencia. Pero esa es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y como sabemos, por el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero entonces, ¿cuánto es este cateto? ¿Y cuánto es este cateto? ¿Qué problema? Debemos observar. Este cateto, note que esta línea y esta son paralelas, de manera tal que este segmento y este segmento miden lo mismo. Pero aquí habíamos dicho que esto era H. De manera que este segmento aquí debe ser X menos H. Y como hemos dicho que es la suma de los cuadrados de los catetos, vamos a tener, repito, suma de los cuadrados de los catetos. De manera que ahí va un cateto y aquí va el otro. Entonces, un cateto es X menos H. El otro cateto, que es este, observemos que aquí la componente vertical es Y, de modo que esto aquí es Y. Y aquí la componente vertical es K. De manera que la diferencia entre ellos dos, Y menos K. Y excelente, tenemos una ecuación. Y esta ecuación nos representa esta distancia, a la cual hemos llamado radio al cuadrado. Porque, note, la hipotenusa de ese triángulo es precisamente el radio que estábamos buscando. De manera que radio al cuadrado es igual a X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado.
José sabe que si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Y lo escribe x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r cuadrado. Y ahora José piensa, pero esto lo he visto. Este es el cuadrado de la resta de dos cantidades. Es igual a la primera cantidad elevada al cuadrado menos 2 veces la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Bien, eso es lo que haré. X cuadrado menos 2xh más h cuadrado. Y lo mismo para este término va a ser más y cuadrado menos 2yk más k cuadrado igual a r cuadrado. Y ahora José observa que lo puede reescribir poniéndolo más organizado y más bonito. Y coloca x al cuadrado y ahora y cuadrado. Ahora los que tienen x, pero no al cuadrado, note que es solo este, entonces menos 2hx. Note, hx y xh tienen el mismo valor por propiedad conmutativa. Lo mismo puede hacer en este término, menos 2ky. Y observa, ya están todos los que tienen x cuadrado, todos los que tienen y cuadrado, todos los que tienen x como término lineal, todos los que tienen y. Y ahora le queda escribir los que no tienen x ni tienen y. Como este, h cuadrado más k cuadrado igual r cuadrado. Y ahora José observa que en el segundo miembro de la ecuación le queda r cuadrado, pero en el primer miembro de la ecuación él tiene unas constantes que están al cuadrado y dice, déjame juntar todo eso. Para esto, resta r cuadrado en ambos miembros de la ecuación y tiene x cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2ky más h cuadrado más k cuadrado. Y recuerda que restó en ambos miembros restó r cuadrado. Pues entonces, aquí le va a quedar menos r cuadrado. Y en el segundo miembro, al restar r cuadrado, le queda 0. Y esta expresión es la conocida ecuación general de la circunferencia con centro en h, k y radio r.
José se detiene y observa lo que ha encontrado y dice, pero yo pude haberle enviado esta ecuación al profesor, porque él lo que me pidió fue una ecuación. Y esta ecuación es la conocida ecuación canónica de la circunferencia con centro en H, K y radio R. El profesor, que no es fácil, agrega, usted debe sentarse en el banco ubicado debajo de la mata de mango, en el patio, 3 metros al este y 4 metros al norte de la oficina del director, y a 2 metros de distancia de cada profesor. ¿Cómo quedará su modelo? Bajo las condiciones que ha impuesto el profesor, el radio de la circunferencia que contiene los puntos donde estarán los profesores será igual a 2. Y el punto H, K, que representa el lugar donde ha de sentarse José, es igual a 3,4. Es decir, 3 al este, 4 hacia el norte. Bajo estas nuevas condiciones, José piensa de nuevo en la ecuación que ya había encontrado. Recuerde, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r cuadrado. Como ya él tenía esta ecuación, la ecuación canónica de la circunferencia, con centro en H, K y radio R, simplemente va a sustituir H por su valor. Note, si H, K es 3,4, entonces H vale 3. De modo que aquí José tiene x menos 3 al cuadrado más K vale 4, entonces más y menos 4 al cuadrado igual al cuadrado del radio, pero el radio es 2, así que 2 al cuadrado. Ahora, José tiene una nueva ecuación. Esta ecuación, que ya él podría presentarla, es la ecuación canónica de la circunferencia de radio 2 y centro en 3,4. Pero José procede a desarrollar su ecuación y tiene la primera al cuadrado, x cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda. La primera por la segunda es igual a 3x. 2 veces es igual a 6x más el cuadrado de la segunda. Entonces, 3 al cuadrado, 9, más la primera al cuadrado, es decir, y al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, 4y, 2 veces es igual a 8y, más la segunda al cuadrado. 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4, 16. Igual 2 al cuadrado, que es lo mismo que 2 por 2, igual a 4. Ahora José piensa, pero yo voy a hacer lo mismo que hice con la otra. X al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 8y
más 9 más 16 igual a 4. Y de nuevo piensa José, no voy a dejar ese 4 solito por allá. Voy a restar 4 en ambos miembros y tengo x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 9 más 16 menos 4 que resto en ambos miembros igual 4 menos 4 es 0. Pero José, ahora teniendo números, se da cuenta que puede realizar esta operación y dice 16 y 9 es igual a 25 menos 4 igual a 21. Así que José procede a reducir esto diciendo x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 21 que obtiene de reducir estos términos semejantes igual a 0. Y esta es la ecuación que José procede a enviar a su profesor de matemáticas. La ecuación general de la circunferencia con centro en 3,4 y radio 2. En el día de hoy trabajamos la circunferencia. Vimos cómo determinar la ecuación canónica y la ecuación general dado el centro y el radio. Te invito a realizar la siguiente actividad. Halla la ecuación canónica y la ecuación general de la circunferencia de radio 2, cuyo centro está en 0,3. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.